Vamos a esperar hasta el 10 para que se unan más compañeras y después arrancamos. ¿Se les parece? Bueno, vamos a ir empezando. Tema interesante también, continuando con endocrino. Me dijeron que no va a estar Tati Roy para el examen final. Bueno, ella es una de las docentes que le encanta. No sé si mintió. Bueno. Bueno, pero igual, a varios de los docentes les gusta tiroides, pero ella es la que da la clase, así que si no está, bueno, se van a salvar de... Este año ella nos dio la clase de tiroides, nos dio Geraldine. Ah, la Gerald. Y bueno, sí, ella es un poco más, no tan exigente. Pero igual le va a preguntar por lo menos las generalidades y lo más importante. Bueno, vamos a empezar por hipotiroidismo, ya directamente con la patología. Saben que la tiroides es una glándula polifuncional que funciona justamente con el eje hipotálamo-hipófisis, hipofisario, ¿verdad? Y bueno, el hipotiroidismo es cuando la función de la tiroides está disminuida y se manifiesta por un conjunto de de signos y síntomas causados por la deficiencia de la hormona, ¿verdad? T4, que es la hormona que secreta la tiroides, y la consiguiente acción insuficiente de la T3 a nivel tisular, que es la forma activa a nivel periférico, ¿verdad? En algunos de los tejidos. Esto lleva a una ralentización generalizada de los procesos metabólicos y el desarrollo de algo que se denomina mixedema, que vamos a ir viendo qué es, debido a la acumulación de fibronectina y glucosaminoglicanos hidrofílicos en la hipodermis y en los músculos.
El mixedema en donde más se ve es a nivel de la región de miembros inferiores en la parte pretibial. Justamente se caracteriza por la acumulación de estos componentes que cita acá, pero básicamente es un edema y aparte características inflamatorias tipo rubor ahí en la región pretibial. Se denomina por eso el mixedema pretibial. Bueno, eso, o sea, es una de las características, ¿verdad?, del hipotiroidismo. Aparte de varios síntomas y signos que vamos a ir viendo. La etiología. Tenemos que ir clasificando, ¿verdad?, la etiología de nuestro hipotiroidismo. Puede ser adquirido congénito y de acuerdo a su lugar de origen puede ser primario, secundario o terciario también, ¿ok? Bueno, el más común es la tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune que ataca justamente a la glándula tiroides. Hay generalmente anticuerpos anti-TPO, ¿verdad? Ese es uno de los marcadores laboratoriales de anticuerpos que hay que pedir si nosotros sospechamos del hipotiroidismo, aparte del perfil tiroideo que se compone por el T4, T3 y TSH. Pedimos a lo que se llama anti-TPO. Después, la deficiencia de yodo también, fármacos que liberan la síntesis de T4 como el litio, otros fármacos también, destrucción inducida por fármacos, más raro, la amidarona. La amidarona generalmente lo que causa es hipertiroidismo, pero puede causar también un hipotiroidismo transitorio. Infiltración tiroidea por ciertas patologías infiltrativas como amiloidosis, bocio de Riedel, secundario a acumulación de linfocitos y un hipotiroidismo transitorio después de una tiroiditis, por ejemplo, también. Bueno. Y también el hipotiroidismo congénito, la agenesia, ¿ok? O también el adquirido también puede ser, o sea, uno de los más importantes es cuando, por ejemplo, hay un tumor a nivel ya sea de la tiroides o de la paratiroides y se extirpa eso y hay un hipotiroidismo, en ese caso adquirido postquirúrgico. ¿Ok? Bueno, después el hipotiroidismo secundario, un tumor en la región celular, enfermedad inflamatoria, lesión de origen vascular, traumatismos, cirugía, hipotiroidismo secundario. Y terciario, neoplasia a nivel de la hipófisis, por ejemplo. ¿Ok? Y acá tenemos la clasificación, nuevamente, primario, viene indicado por una disminución de la fracción T4, tiroxina libre sérica, y un aumento secundario de la TSH, básicamente, ¿ok? Disminuye TSH y aumenta, aumenta TSH y disminuye la fracción de T4, básicamente eso, ¿ok? No tienen que confundirse a veces cuando empezamos a estudiar, como que queremos confundirnos ahora con el hipertiroidismo, que es básicamente lo contrario. Hay que hacer ese ejercicio mental, ¿verdad?, en esquemitas para saber que TSH disminuido es igual a hipotiroidismo, ¿ok? Y, TSH aumentado. TSH aumentado, entonces, hipotiroidismo, y T4 disminuido, hipotiroidismo. Y el secundario, por una disminución de la FT4 y el TSH está normal o generalmente baja también, o sea, TSH disminuida y T4 disminuida, una secundaria. Y terciario, en donde tenemos una disminución tanto de la TSH y FT4, pero requiere un diagnóstico diferencial con el hipotiroidismo secundario, ¿verdad? En donde acá sí ya nosotros le involucramos a la hormona liberadora de tirotropina, en donde ahí tendríamos también una disminución o ausencia, por ejemplo, por un tumor, ¿ok? Bueno, si nuestro paciente no recibe hormonas tiroides, solicitamos nosotros las concentraciones séricas de TSH y FT4. Si nosotros tenemos lo clásico, ¿verdad?, de TSH alta y FT4 baja, tenemos un hipotiroidismo primario.
Si tenemos, por ejemplo, un FT4 normal y TSH levemente elevada, que vamos a ver los valores también, es un concepto muy importante en la práctica clínica también, que es el hipotiroidismo subclínico. Hay signos y síntomas más leves, ¿ok? Y después el secundario y terciario que ya mencionamos también, ¿verdad? Diagnóstico. Hay una serie de síntomas generales en donde el clásico fenotipo de paciente hipotiroideo es paciente que tiene aumento de peso, está débil, está cansado, tiene baja tolerancia al esfuerzo, una paciente friolenta, una paciente que tiene bradilalia, que la famosa paciente que toda la hora hace que se apague el aire. En cuanto a la piel, por ejemplo, tenemos piel seca y fría, lo mismo también a nivel del pelo. Lo que se caracteriza es un pelo seco, frágil, se caen las cejas, se cae el pelo. A nivel cardiovascular hay una bradicardia. Tienen que tener en cuenta todos estos signos y síntomas debido a que en el hipertiroidismo es básicamente todo lo contrario, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros tenemos aumento de peso, en el hipertiroidismo una disminución de peso. Acá tenemos bradicardia, en el hipertaquicardia. Acá tenemos hipotensión, en el hipertensión. Después tenemos una voz ronca, apagada, hay un engrosamiento de las cuerdas vocales, hay macroglosia, eso es importante, ¿sí? Macroglosia hay en hipotiroidismo. Después tenemos estreñimiento, en el hipertiroidismo tenemos diarrea. Podemos tener parestesias, justamente acá también tenemos la característica de hinchazón de los párpados y las manos. Un edema subcutáneo, que es justamente la característica que ya mencionamos, la acumulación, ¿verdad? de los GAGs, de la fibronectina, que causa ese mixedema característico. Y bueno, hay otras características como la polimenorrea, la amenorrea, en hombres, disminución de la libido y eso. Entonces acá tenemos ya un ejemplo, ¿sí? Paciente femenino de 45 años que acude a consulta por cansancio generalizado, aumento de peso progresivo de 5 kilos en los últimos 3 meses, intolerancia al frío y piel seca. Siempre esa compañera así que manda a apagar el aire así toda la hora, ojito, ¿verdad? Estaría bueno pedirle un perfil tiroideo. Refiere también a estreñimiento, caída excesiva de cabello, sensación de depresión, una característica también de lo que estamos viendo de hipotiroidismo, ¿verdad? No tiene antecedentes familiares de enfermedades tiroides. Al examen físico, los signos generales, una paciente lúcida con signos evidentes de fatiga, tenemos una PA 130-85, una frecuencia cardíaca 55, ya es rozando la bradicardia, una temperatura de 36.2, ligeramente por debajo del rango normal, y también tenemos resequedad generalizada, cabello quebradizo, adelgazado, que por ejemplo podemos ver también en el examen físico en esta paciente que tiene así signos y síntomas marcados, que ya estuvimos mencionando. Mateo. Otra característica. A ver, Nicole. ¿Alguien más? Bueno, como ya mencionamos, sí o sí tenemos que nosotros a estos pacientes también solicitarles sus hábitos fisiológicos, por ejemplo, ¿verdad? Estreñimiento crónico, hay que preguntar todas estas características en casi todos los aparatos y sistemas que tienen acá. Nosotros tenemos que ir mencionando, sí o sí tenemos que fijarnos si tiene también un edema, como siempre les menciono, ¿verdad? A nivel de miembros inferiores, que se caracteriza por un edema así con signos inflamatorios. ¿Está bien? Bueno, con todos estos signos y síntomas, ahora, bueno, teniendo ya una sospecha diagnóstica, lo que le pedimos sería, ¿verdad?, un perfil tiroideo. Pero, ¿qué más le vamos a pedir? Y acá sí quiero que respondan.
podría tener, ¿verdad?, una clínica acá de hipotiroidismo. Bueno, ustedes dicen, bueno, tiene estreñimiento, tiene caída de cabello, parece que subió de peso, bueno, tiene así características de hipotiroidismo, pero solamente le voy a pedir eso o qué también le voy a pedir. Subió 5 kilos también en los últimos 3 meses. Hemograma, simple. ¿Por qué? Por el peso que subió. Hemograma y peso, ¿cuál es la relación? Puede ser que esté su colesterol alto. Subió mucho el peso. O sea, una analítica básica es lo que decís, porque hemograma para buscar anemia, por ejemplo, ¿ok? Pero sí, importante, pedir hemograma porque tiene síntomas de, ¿verdad?, para hacer diagnóstico diferencial con anemia. Bueno, generalmente estos pacientes tienen una anemia leve, ¿verdad? Pero sí le pedimos. Después me dijiste perfil lipídico porque subió de peso. Sí, súper, claro. Vemos también ahí qué tal están esos triglicéridos, ese colesterol. ¿Otra cosa? El glicemia no me acuerdo si está en la analítica. Sí, claro que sí, le pedimos una glicemia, una delicada justamente. Todo lo que es la patología tiroidea está íntimamente relacionada también con la diabetes. Generalmente viene en combo luego. Así que sí, le hacemos también un screening para diabetes. Súper. ¿Otra cosa? En el hemograma no están los reactantes de fase aguda. No. Ah, se pide aparte. Ya. Le pedí aparte de eso, que sería eritrosedimentación y PCR. Hemograma solamente tiene las 3 series, ¿sí? Glóbulos rojos, con todo lo que es hemoglobina, hematocrito, plaquetas y glóbulos blancos. Entonces el perfil lipídico se pide aparte, ¿verdad? Sí, pedí también. Pedimos también, sí, justamente por este aumento de peso. Aparte que tenemos ya acá una leve alteración de nuestra presión ya para arriba. Y nos le van a pedir algo acá con su bradicardia. Sí, electro. Un electro, exactamente. Aparte de eso le van a hacer también ustedes un examen cardiovascular. A la auscultación vamos a ver si nuestra frecuencia es regular, si R1 y R2 son hormofonéticos, si no hay otro ruido sobreagregado. Bueno, le hacemos eso, entonces le pedimos una analítica básica, hemograma, un perfil lipídico que ya están mencionando, la determinación de TSH y T4. Importante acá lo que les mencioné al inicio, anticuerpo antitiroglobulina y antiperoxidasa, la famosa anti-TPO, porque engloba en el diagnóstico de la tiroiditis de Hashimoto. Anti-TPO aumentada y laboratorio compatible con hipotiroidismo, diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto, ¿ok? Y obviamente, si ustedes están sospechando de una alteración de la glándula tiroides, le piden la ecografía tiroidea, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando hay una sospecha de una causa estructural de hipotiroidismo como un bocio o nódulos tiroides. Al examen físico le van a hacer la palpación de la tiroides también, ¿ok? Le va a preguntar el evaluador cómo se hace la palpación de la tiroides. Y si se acuerdan más o menos, paciente sentado en una silla, ¿verdad? Nuestro paciente, básicamente. Y acá ustedes se ponen por detrás. Y acá, como un abrazo más o menos, le palpan la tiroides con todos los dedos, ¿sí? Medio feo mi dibujo, pero se entiende. Bueno, y la ecografía de la tiroides es útil para evaluar el tamaño y la forma o presencia de nódulos. Hay otros exámenes más específicos como la gammagrafía tiroidea. La indicación se realiza en casos poco comunes cuando hay duda de la etiología del hipotiroidismo, por ejemplo, si tenemos nódulos, ¿ok? Para ver si es un nódulo captante, un nódulo caliente o un nódulo frío, ¿sí? Si sospechamos ya malignidad. Una resonancia magnética o un ATAC cuando hay sospecha de complicaciones como coma mixedematoso que puede incluir alteraciones neurológicas ya. Esto en casos graves, ¿sí? Pero, lo general, esto es lo que le vamos a pedir, ¿sí?
Y si nosotros palpamos un nódulo, le pedimos una ecografía. Pero si no palpamos nada, no hace falta. ¿Está bien? Importante esto, solamente si hay sospecha de causa estructural de indicación de ecografía tiroidea, no se pide así, solo por screening. Y el tratamiento, teniendo todos esos signos y síntomas, entonces iniciamos ya lo que sería el enfoque de tratamiento. El hipotiroidismo clínico es una indicación absoluta para el tratamiento hormonal sustitutivo. Normalmente es de por vida. El fármaco de elección es la famosa levotiroxina o T4. Se da en monoterapia, solamente la T4. La dosificación es una vez al día en ayunas, 30 minutos antes del desayuno. Pregunta, examen oral y escrita. ¿Cómo se toma la levotiroxina? Se toma 30 minutos alejado de las comidas en ayunas. Sí o sí tienen que decir eso, ¿ok? Y la dosis debe definirse de una manera individual. En adultos generalmente es 1.6 microgramos kilopeso día. Si hacemos el cálculo en una paciente de 70 kilos, por ejemplo, 1.6 por 70 nos da 112. ¿Ok? Entonces, dosis de inicio, 100 microgramos. Redondeamos en lo que sería 100. ¿Está bien? Pero si tu paciente es un poco más gordita, ponele que pesa 85 por 1.6, te sale, a ver, vamos a darle 100 kilos. O 95. 95 por 1.6 te sale 150. Entonces van a ser un comprimido y medio, ¿verdad? Porque generalmente la T4 viene en una dosis de 100 microgramos. Entonces 100 más 50. Un comprimido y medio. Y bueno, en adultos mayores lo que es la indicación de un cálculo menor, ¿sí? Se inicia con un cuarto de comprimido hasta medio comprimido, hasta alcanzar la dosis óptima, pero generalmente se da medio comprimido. Igual, lo importante acá es cómo se toma y este cálculo de 1,6 microgramos kilopeso día, ¿sí? Esto es lo que tienen que memorizarse, 1.6. Y acá tenemos, ¿sí? Valores de TSH y dosis según peso, una recomendación de la Asociación Colombiana de Endocrinología, acá les puse. Este es nuestro parámetro, ¿sí? Valores de TSH cuando tenemos nosotros aumentado, por ejemplo, mayor a 20, ¿verdad? 1.6 kilopeso día, pero este es el estándar, ¿sí? Toda una escala nomás según un estudio que se hizo en Colombia, pero este es el estándar, 1.6 kilopeso día. Y como ya le mencioné ayer, en diabetes también, cuando nosotros iniciamos un tratamiento, tenemos que tener claras las metas de cuál lo que es el objetivo de nuestro tratamiento, ¿ok? Entonces, la TSH debe controlarse no antes de las 4 a 6 semanas desde el último cambio de dosis de T4 tras llegar a la dosis terapéutica, ¿verdad? Vamos a suponer que iniciamos, qué sé yo, en un 50 microgramos. Si nosotros queremos iniciar en una dosis ascendente, ¿verdad? Iniciamos con 50, llevamos hasta 100. Ya con una dosis terapéutica, cuando controlamos, debe controlarse después de 6 meses y luego de 12 meses, ¿ok? Entonces, ¿cuándo le citamos a nuestro paciente? A las 6 semanas, a los 6 meses y a los 12 meses. Un buen esquema de control, ¿está bien? Y bueno, lo ideal es que nuestra TSH esté en rango, esté menor a 10. ¿Está bien? Acá nosotros tenemos, por ejemplo, una escala de metas de TSH, ¿sí? Esto es rango normal, 0.45 de 4.5. Y acá tenemos en el embarazo y en adultos mayores. Importante que manejen en el embarazo. Adultos mayores no. Lo que quiero que manejen es población general y embarazo, ¿sí? Y después tenemos también un apartado de hipotiroidismo subclínico. ¿Cuál es su característica? Que no se detectan síntomas típicos, pero puede aparecer, por ejemplo, qué sé yo, una alteración de estado de ánimo, una distimia, depresión. Y en las exploraciones complementarias tenemos nosotros, por ejemplo, un aumento de los niveles de colesterol total y LDL, una dislipidemia, y el riesgo de desarrollar hipotiroidismo clínico es 2 veces mayor si el incremento de TSH se acompaña de niveles elevados de anti-TPO. O sea, básicamente inicia como un hipotiroidismo clínico que después avanza hacia uno clínico.
¿está bien? Y acá tenemos una paciente femenina de 45 años. La mayor parte de los casos son de mujeres, ¿está bien? Así que si le sale un caso clínico de una mujer, ya con características así de hipotiroidismo, váyanse, ¿verdad? Hacia hipotiroidismo. Sin antecedentes médicos relevantes, acuda a consulta por cansancio persistente, sensación de frío, así cuando le dice esa característica, bueno, ya que se enciendan sus alarmas así de tiroides. Y aumento de peso de 4 kilogramos en los últimos 3 meses. Menciona también que ha notado se queda en la piel, cabello, pero no tiene otros síntomas de forma destacada como problemas de ánimo o alteraciones menstruales. No tiene antecedentes familiares de trastornos tiroides. Entonces nosotros con esto le hacemos un screening general y le incluimos nosotros el perfil tiroideo. Nos viene, ¿verdad? Entonces esto, ¿sí? Un valor de TSH entre 4.5 y 6.9. Si nos viene con esos signos y síntomas y este TSH, el tratamiento no está recomendado, ¿ok? ¿Cuándo está recomendado? Cuando está, por ejemplo, entre 7 y 9.9 para reducir el riesgo de muerte cardiovascular cuando tenemos, por ejemplo, pacientes mayores de 65 años o menores de 65 años, tratamiento con T4 para reducir el riesgo también de enfermedad cardiovascular. Pero la pregunta de examen en hipotiroidismo subclínico es cuándo se trata el hipotiroidismo subclínico, cuando la TSH está mayor a 10, ¿sí? Mayor a 10, tratamiento de levotiroxina para reducir el riesgo de progresión. Entonces, en hipotiroidismo subclínico hay que iniciar el tratamiento con T4 en paciente con enfermedad tiroidea ya diagnosticada o tratada con anterioridad. Si tiene ya antecedente, entonces con TSH mayor a 4.5, ¿sí? O si tenemos anti-TPO positivo, ¿ok? Pero nuestro punto de corte es cuando la TSH está mayor a 10, sí o sí. Sin antecedente de enfermedad tiroidea, cuando la TSH está mayor a 10. Y si la concentración está entre 5 y 10, ahí se hace un cálculo de riesgo-beneficio, ¿sí? Muy lindo el esquemita acá. Básicamente, entonces, la pregunta de examen es hipotiroidismo subclínico. Se trata cuando la TSH está mayor a 10, ¿ok? O tenemos síntomas, por ejemplo, anti-TPO entre 4.5 a 6.9. Y lo mismo, ¿sí? Acá, TSH mayor a 10, T4. Y acá tenemos una TSH elevada con T4 normal, confirmamos con una prueba repetida o con medición de anticuerpos anti-TPO en 6 a 12 semanas. Como les mencioné, seguimiento, 6 semanas, 6 meses, 12 meses. ¿Qué pasa? Si tenemos entre 7 y 10, bueno, menor a 70 años, perdón. Si tenemos anti-TPO positivo, sí, ahí consideramos ya iniciar el tratamiento, por ejemplo, ¿ok? Bueno. Y la complicación más temida, ¿verdad? El coma mixedematoso es un estado de riesgo para la vida que se representa en el curso de un hipotiroidismo extremadamente grave. Imagínense una TSH aumentada hasta 100, por ejemplo, y sin tratamiento, o un paciente que estaba con un hipotiroidismo clínico y abandona el tratamiento. En ese caso puede desencadenarse también por enfermedades concomitantes, un paciente con hipotiroidismo, una insuficiencia cardíaca, que se compensa secundaria a una infección. ¿Cómo se presenta? Se presenta con hipotermia, puede llegar hasta menor a 30 grados, una bradicardia sinusal marcada, hipotensión, hipoxemia con hipercapnia debido a la hipoventilación, acidosis respiratoria, hipoglucemia, hiponatremia con síntomas de intoxicación por agua, o sea, sobrecarga básicamente, edema. Todo esto, todas estas alteraciones causan una alteración de estado de la conciencia que puede provocar el coma o el shock, ¿sí? Se produce entonces hipotonía muscular, pueden aparecer convulsiones también, los reflejos tendinosos están disminuidos, importante eso, y pueden aparecer los síntomas de la enfermedad concomitante, por ejemplo. Si está infectada, una neumonía, un IAM, una hemorragia digestiva alta, o también otro factor causante puede ser la ingesta de determinados fármacos, como amiodarona o litio, ¿sí? Y está acá, como pueden ver, acá se ve la cara así abotagada, con rubor y con edema marcado también acá, por ejemplo, bipalpebral, ¿sí? Se ve también acá como una especie de bocio que tiene esta paciente.
Tratamiento, monitoreo en UTI, ¿ok? Todos estos síntomas, hipotensión, acidosis, hipoglicemia, shock, todos estos son parámetros para monitoreo en una unidad de cuidados intensivos para monitoreo ventilatorio y hemodinámico, ¿ok? Realmente el tratamiento de coma mixedematoso, no sé si les va a preguntar, pero igual acá les menciono, ¿verdad? Que la T4 se da en el primer día endovenoso, una dosis de entre 200 a 500 microgramos en infusión, mediante una bomba de infusión, ¿verdad? Ya les mencioné la bomba de infusión que generalmente pasa en el cálculo de tu fármaco más el solvente y pasa en un cálculo así de cc hora, por ejemplo, que se calcula ahí la dosis. ¿Y cuál es el fin? El fin es suplir la deficiencia y tratar la causa aguda, ¿verdad? Se puede observar mejoría ya en las primeras horas. Ahí, por ejemplo, ya nosotros ya podemos hacer un diagnóstico diferencial. Vamos a suponer que nosotros sabemos que una paciente hipotiroidea ya tratada, abandonó el tratamiento. Entonces le pedimos su perfil tiroideo, vemos su TSH por los cielos y su T4 súper suprimido. Bueno, ya sospechamos que está en un coma mixedematoso, además por todas estas características, ¿verdad? Y le hacemos el tratamiento endovenoso entonces de T4. Bueno, una vez conseguida la mejoría, pasamos a vía oral, generalmente entre 100 a 150 microgramos día. Y obviamente, manejo y monitoreo de paciente crítico. Aseguramos vía aérea, buena perfusión de tejidos, control de Glasgow, control de diuresis, manejo hemodinámico, todo eso, ¿verdad? Manejo del paciente crítico. Y bueno, eso, ¿verdad? Hay algunos temas clave en hipotiroidismo que tienen que manejar, ¿verdad? Que si o sí se pregunta, que TSH mayor a 10, por ejemplo, cuáles son las cosas que tienen que pedirle al paciente, eso es lo que no quiero que se olviden. La clínica es fácil, ¿sí? Pero tienen que manejar qué es lo que hay que pedirle, por ejemplo. No se equivoquen con la ecografía, o sea, no le digan a su evaluador, bueno, como screening le pido ecografía, no. Le hago al examen físico una evaluación de la característica morfológica de la palpación de la tiroides. Si yo encuentro alguna alteración estructural como un nódulo, una tumoración o óseo, ahí le hago una ecografía para valorar la morfología, ¿verdad? Bueno, ¿preguntas? ¿Dudas? No. Si le sale hipotiroidismo, realmente es clínica ya varios puntos, porque es fácil. Ojalá que le salga. Bueno, hipertiroidismo, secreción incrementada de hormonas tiroides, lo contrario, que supera la demanda actual de los tejidos, lo que conduce al desarrollo de un conjunto de síntomas característicos. El nivel de TSH disminuido orienta el diagnóstico hacia la causa de un hipertiroidismo primario de origen tiroideo, mientras que un nivel elevado enfoca hacia una causa secundaria de origen hipofisario. Lo mismo que lo anterior, pero lo contrario, ¿ok? Concepto de tirotoxicosis. Exceso de hormona tiroidea que produce manifestaciones clínicas que incluyen un hipertiroidismo clínico en las que las hormonas tiroideas son de origen exógeno, por ejemplo, o bien se generan una localización extratiroidea. ¿Ok? Vamos a ir viendo, ¿verdad? La tirotoxicosis y la tormenta tiroidea también. Son cuadros graves. Bueno, la etiología del curso natural. El hipertiroidismo suele desarrollarse a lo largo de varios meses, puede presentarse de forma súbita o por exposición a yodo contenido en medio de contraste radiológico, o desarrollarse a lo largo de los años secundario a un nódulo tiroideo o un bocio multinodular tóxico. Generalmente en dos contextos lo que más hay, ¿ok? La enfermedad de Graves, que es una enfermedad autoinmune, y en el bocio multinodular, ¿ok? Ahí hay nódulos hipersecretores de hormona tiroidea y ahí lo que se produce es el hipertiroidismo, ¿sí? Y acá tenemos un esquemita: exceso de hormonas tiroides, ¿sí? Hay liberación descontrolada de las hormonas tiroides. Acá tenemos, por ejemplo, la primera fase de la tiroiditis subaguda de Carvine, tiroiditis postparto, la fase aguda de la tiroiditis de Hashimoto y el hipertiroidismo inducido por amiodarona, como ya le mencioné, ¿verdad?
O sea, siempre hay que preguntarle qué fármaco está consumiendo los pacientes. Y acá lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Los anticuerpos anti-receptores TSH, que son características de la enfermedad de Graves-Bassel. Y el bocio multinodular tóxico puede ser también un nódulo autónomo solitario, ¿ok? Así como la tiroiditis Hashimoto tiene su anti-TPO en Graves-Bassel anti-TSH, ¿ok? El receptor. Y el diagnóstico fácil de hipertiroidismo, así como el hipotiroidismo, ¿ok? Sospecha clínica, medimos el TSH, si la TSH está baja, medimos el T4, en realidad en perfil tiroideo viene ambos luego, si la T4 libre está alta, hipertiroidismo, ¿ok? Y ojito, si tenemos la T3 elevada también, valoramos ya la presencia de los signos y síntomas de tirotoxicosis. Y bueno, en personas mayores los síntomas pueden manifestarse de forma más discreta, como una FA paroxística o persistente, taquicardia sinusal también, un agravamiento, una cardiopatía isquémica. Todas esas formas pueden presentarse, por ejemplo, los síntomas de hipotiroidismo, pero los síntomas generales, lo contrario al hipotiroidismo, ¿sí? Pérdida de peso, en este caso intolerancia al calor, el otro era el frío, este es el paciente que hace que se prenda el aire, ¿verdad? Lo contrario es el otro que apaga. Cambio en el sistema nervioso, pacientes que están irritables, están nerviosos literalmente. Cambios oculares, vemos la famosa afasia, ¿verdad? De los pacientes con hipertiroidismo, que vamos a ir viendo. También tenemos diaforesis, hiperemia, en este caso, en contraste al hipotiroidismo, donde había una hipotermia, ¿verdad? Que es lo que tenemos también, una pérdida de la masa muscular, cambios en el cuello, aumento en el perímetro del cuello en el caso del bocio. Generalmente nosotros encontramos en la exploración física una glándula tiroidea aumentada de tamaño, justamente por esta hipersecreción. Y bueno, en el sistema circulatorio, como ya les mencioné, también las palpitaciones. Y en el sistema gastrointestinal, la diarrea, ¿ok? Todo lo que sería el hipotiroidismo, pero lo contrario. Y acá tenemos un caso clínico. Una paciente femenina de 32 años que acude a la consulta por presentar pérdida de peso no intencionada, aproximadamente 5 kilogramos. Estos pacientes son delgados, ¿ok? Las últimas 3 semanas, a pesar de un buen apetito, refiere también sensación de calor excesivo, sudoración profusa y palpitaciones. La mayoría de los pacientes vienen con una clínica de taquicardia sinusal, ¿ok? La paciente menciona estar más irritable y con dificultad para dormir. También por todos estos signos y síntomas presentan ellos insomnio también. No tiene antecedentes médicos relevantes, pero señala que tiene antecedente familiar de, ¿verdad?, enfermedad de Graves. Acá tenemos una presión normal. Acá sí vemos, por ejemplo, el examen físico, una frecuencia cardíaca de 110. Acá una febrícula, ¿verdad? 37.8. 58 kilogramos, extremidades calientes, piel fina tensa, ligeramente humectada. Y tenemos el famoso exoftalmos, ¿ok? Yo tuve hace poco una paciente que tenía un hipertiroidismo grave, ¿sí? Para que vayan manejando un poquito de lo que sería el manejo de los síntomas de hipertiroidismo, uno de los pilares del tratamiento, aparte de lo que sería disminuir la hormona tiroidea con antitiroides, que vamos a ver cuáles son, es los síntomas, ¿sí? Y uno de ellos y los más molestos, o sea, uno de los más molestos y los más preocupantes son las palpitaciones, y se trata con beta bloqueantes, ¿sí? Y el beta bloqueante de elección es el propanolol, ¿ok? El propanolol viene en una dosis de 40 miligramos y se da en una dosis de cada 24, cada 12 y hasta cada 8, ¿ok? Ese es el esquema más o menos. Propanolol. Y la dosis estándar es cada 12 horas, 40 miligramos. ¿Está bien? ¿Qué ayuda a eso? Ayuda a los síntomas de las palpitaciones, ¿ok? Y bueno, acá hay un plus para sacar más puntos. Pueden mencionar, ¿verdad?, los síndromes oculares, el signo de
dalrymple, ¿verdad? Que es la retracción palpebral, una elevación del párpado superior por el aumento del tono simpático, con una expresión característica de susto, ¿verdad? Así, tipo así. Todo esto es resultante de la miopatía de los músculos oculomotores en la enfermedad de Graves-Vasseur, por ejemplo. El signo de Grafe con el movimiento del globo ocular hacia abajo, que hace que sea visible la esclerótica por encima del iris, mismo acá también, ¿sí? Signo de Kocher, mismo signo con el movimiento del globo ocular, pero hacia arriba. Y el signo Stellwall, que hay un parpadeo infrecuente, una mirada fija, ¿ok? Para que vayan leyendo. Y el tratamiento, esto es súper importante. Los fármacos antitiroides, ¿ok? Generalmente son las tibamidas. Hay dos fármacos, ¿ok? El metamizol, en este caso acá por ejemplo menciona el tiamazol, pero son los azoles, ¿sí? Metimazol. No confundan con el metamizol, que es la dipirona. En este caso, metimazol es el fármaco, ¿ok? Diferente a lo que es metamizol, que es la dipirona. Bueno, entonces, con todos estos fármacos antitiroides, que es lo que buscamos, disminuir todos los síntomas del hipertiroidismo, generalmente su efecto se manifiesta entre la primera y tercera semana, que es lo que hace inhibe la síntesis de las hormonas tiroides, pero no inhiben la secreción de las hormonas generadas con anterioridad, por eso tardan en alcanzarse su efecto terapéutico, ¿ok? Con el tiempo se debe disminuir la dosis. Uno de los efectos temidos, por ejemplo, es la agranulocitosis con el metimazol y el tiamazol, que es el fármaco de elección, a una dosis inicial de 20 a 40 miligramos día, ¿ok? Y lo que se hace, se disminuye la dosis normalmente a cabo de 3 a 6 semanas. En el tiempo para alcanzar el estado eutiroideo puede prolongarse hasta las 6 semanas, ¿sí? Y bueno, acá tenemos una dosis de mantenimiento entre 2.5 a 10 miligramos. Y en la enfermedad de Graves-Vasseur el tratamiento dura generalmente entre 12 a 24 meses. Y podemos hacer tratamiento con glucocorticoides también, que inhiben la conversión de T4 a T3. Eso ya en casos graves, un hipertiroidismo grave, por ejemplo. Y beta bloqueantes, ¿sí? Y tenemos taquicardia mayor a 90 en reposo, como les mencioné, propanolol, propra. Hay otro fármaco también que era el propiltiuracilo, pero hoy en día ya no se recomienda por sus efectos tóxicos, ¿sí? El tratamiento con yodo radioactivo también es uno de los tratamientos que se sugiere, ¿verdad?, en casos refractarios a lo que serían los fármacos antitiroides. Y bueno, se puede también valorar la utilización. Tienen que saber que se usa, pero la primera línea de tratamiento son las tiamidas, ¿ok? ¿Cuándo se hace el seguimiento? Como les mencioné, a las 6 semanas, a los 6 meses y a los 12 meses. Bueno, ¿y qué pasa? Las metas nuevamente. Si no alcanzamos la meta, valoramos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Valoramos si subimos la dosis o, por ejemplo, ahí valoramos ya el inicio de yodo radioactivo. Y también tienen que saber que el tratamiento quirúrgico está indicado en casos graves, ¿verdad? ¿Cuáles son las indicaciones absolutas? Por ejemplo, diagnóstico o sospecha de cáncer de tiroides asociado al hipertiroidismo, ¿verdad? Y la relativa a una opción terapéutica alternativa al tratamiento con yodo, por ejemplo, cuando tenemos bocio compresivo, nódulos grandes y todo eso, ¿ok? Básicamente, indicaciones relativas y absolutas. Y obviamente la terapia de sustitución tiroidea, después de la cirugía vamos a tener un hipotiroidismo secundario, la dosis que ya saben ustedes, ¿ok? 1.6 microgramos kilopeso día, y controlar los niveles séricos de TSH transcurrido. ¿Cuál es la complicación más frecuente del hipotiroidismo secundario quirúrgico? Secundaria a una patología paratiroidea. Complicación más frecuente del hipotiroidismo secundario. Quirúrgico, postquirúrgico. Hipocalcemia. La hipocalcemia, excelente.
Se maneja con suplementos de vía oral la hipocalcemia. En casos graves, vamos a ver en trastornos hidroelectrolíticos, se hace con correcciones rápidas, pero una vez que se estabiliza eso, se hace con suplementos de vía oral nomás. Generalmente calcio carbonato, calcio elemental. Vamos a ver. Y acá tenemos un apartado de enfermedad de Graves. Báseo, que es una enfermedad autoinmune en la cual el receptor de TSH actúa como antígeno y su estimulación de anticuerpos anti-TSH. Todo eso causa una secreción excesiva de hormona tiroidea y los síntomas de hipertiroidismo. Típicamente, la enfermedad de Graves-Russell cursa con exacerbaciones y remisiones. ¿Okay? Se puede observar bocio vascular, parenquimatoso, generalmente hay un soplo vascular debido a la vascularización y una imagen ecográfica característica. Además, el paciente con exoftalmos y no confundan el edema pretillar con el microtibial. Amino de GAX, por ejemplo, ¿okay? en el extracelular, en el tejido subcutáneo, y por eso hay esa protrusión. Mati, no sé si a mí nomás, pero se me colgó, tipo se entrecortó y no pude escuchar la última parte. Perdón. Que en el caso del exoftalmos hay una acumulación acá de glicosaminoglicanos, así como en el hipotiroidismo. Y por eso lo que ocurre es esa característica, ¿ok? Ok, gracias. Súper. Y acá uno esquema, ¿verdad? Diagnóstico. Hipertiroidismo en la EGB de reciente diagnóstico, si tenemos un hipertiroidismo clínico, el tratamiento farmacológico con tiamazol o metimazol, como ya le mencioné, por 18 meses por lo menos. Seguimiento en 6 semanas y después cada 6 a 12 meses, ¿ok? Y beta-bloqueante en el caso de primera línea es propanolol. Y bueno, la clínica de hipertiroidismo, si nosotros tenemos a nivel del examen físico alteraciones estructurales, la ecografía tiroidea, ¿sí? Y bueno, generalmente está acompañado de una orbitopatía tiroidea con una clara afectación. Es lo que le mencioné, ¿verdad? Por eso hay esa protrusión. Tratamiento, lo mismo. Esquema de tratamiento antitiroideo y el primer objetivo es alcanzar cuanto antes el estado eutiroideo, ¿sí? Y consensuar con el paciente la estrategia terapéutica y valoramos, ¿verdad? Bueno. Y el caso más grave, ¿verdad? De un hipertiroidismo, que es la tormenta tiroidea, un estado de desequilibrio súbito y brusco de la homeostasis sistémica que supone un peligro para la vida. Se desarrolla a consecuencia de un hipertiroidismo no diagnosticado o insuficientemente tratado. Pacientes nuevamente que abandonan el tratamiento, se ve así, ¿verdad? Cursa con alteración de estado de la conciencia, generalmente pacientes que vienen convulsionando, con palpitaciones severas, dificultad respiratoria. Todo eso causa, ¿verdad?, una alteración de estado de la conciencia, alteraciones hidroelectrolíticas, incluido el coma, puede llegar al coma, una insuficiencia multiorgánica, shock y paro, ¿ok? Puede cursar también con una hipertermia maligna asociada a la tormenta tiroidea. Entonces va a aparecer así el caso clínico de un paciente crítico con síntomas, ¿verdad? Como hipertermia, palpitaciones, dificultad respiratoria. Capaz les mencione, ¿verdad?, que era una paciente anteriormente tratada con fármacos antitiroides, para darle así una pista, y ahí ya van a tener una cuenta de lo que es, de que estamos ante una tormenta tiroidea, por ejemplo, ¿ok? Y bueno, en caso de empeoramiento repentino del estado clínico de un paciente con hipertiroidismo, siempre debe considerarse la posibilidad de una crisis justamente. Y acá tenemos algo que se llama escala de Burch, que utilizamos en la tirotoxicosis o la crisis tirotoxicósica inminente o en evolución. Son parámetros, ¿verdad?, que nos dan, que nos ayudan a acercarnos al diagnóstico en este paciente crítico. Si tenemos, por ejemplo, nosotros una temperatura aumentada, tenemos
qué sé yo, una agitación psicomotriz, una frecuencia cardíaca aumentada, tenemos una fibrilación auricular, tenemos diarrea. Todas esas características nos hacen, o sea, ayudan como adyuvante para un diagnóstico altamente sugestivo, ¿ok? Y acá están todo lo que serían los signos y síntomas también, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a pedir? Obviamente, si hacemos esta escala de Wurtz, ¿verdad? Todo esto, esta asociación de signos y síntomas, solicitamos urgentemente un perfil tiroideo, ¿ok? Y acá tenemos un ejemplo de un caso clínico de una paciente mujer de 59 años de edad, cuyo único antecedente de importancia es el diagnóstico de hipertiroidismo de hace 2 años en tratamiento irregular con un beta bloqueante. 2 días antes la paciente presentó malestar general, anorexia, dolor abdominal difuso, náuseas, vómitos y diarrea. En ese momento ella recibe una receta por cuadro de una GEA sin obtener buenos resultados. Después se exacerban sus síntomas, la paciente empieza a presentar dolor torácico, palpitaciones, deterioro del estado de alerta y fiebre. Al ingreso ella se presenta desorientada, somnolienta, taquicárdica, febril, hipotensa, pálida, casi chocada, ¿verdad? Al examen físico podemos valorar, por ejemplo, en estos pacientes que tienen un aumento del tamaño, ¿verdad? Acá de la región anterior del cuello, una tiroides indurada y aumentada de tamaño, refiere, ¿verdad? Como un bocio. Las extremidades se encontraban con un llenado capilar lento, se le hizo un electro al ingreso, 130 latidos con ritmo de fibrilación auricular, una presión arterial de 90-50 y una temperatura febril, ¿verdad? Nosotros ya dimos manejo de la fibrilación auricular. Si estamos ante una FA de 130 latidos y esta presión, ¿cuál sería el diagnóstico? Cardioversión. No. ¿Cuál sería el diagnóstico? Nombre y apellido. Si tenemos un electro de fibrilación auricular, frecuencia regular, ritmo no sinusal, 130 latidos y una PA de 90-50. Farban, ¿verdad? No. Parva, exactamente. Una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, con inestabilidad hemodinámica, indicación de cardioversión eléctrica, así como la doctora dijo, ¿verdad? Y tenemos que entonces compensar esos síntomas. Le hacemos la cardioversión y obviamente estos pacientes tienen que estar en monitoreo de una unidad de cuidados intensivos, ¿ok? Estos pacientes se le interna, idealmente tiene que estar en UTI para monitoreo hemodinámico y respiratorio. Y bueno, acá tenemos un ejemplo del manejo de la tormenta tiroidea. Paciente crítico, que evaluación secundaria, valoramos la vía aérea, la circulación, la respiración, signos vitales, una analítica básica, ¿verdad? Biometría, química sanguínea, electrolitos. Justamente también valoramos el ingreso a UTI. Paciente con tormenta tiroidea tiene que estar monitorizado en UTI. Y justamente acá una evaluación multidisciplinaria por especialista, ¿ok? ¿Cuál es la enfermedad desencadenante? Es lo que tenemos que buscar. Tratamos los trastornos del sistema nervioso central, tratamiento para la agitación o las convulsiones, tratamos la taquicardia, la fibrilación auricular, como ya mencionamos acá, hicimos ya la cardioversión en nuestro ejemplo. Vemos, ¿verdad? Si está en falla cardíaca aguda. Nuestro paciente, por ejemplo, tiene hipotensión y tiene un llenado capilar lento, ¿ok? Hay que valorar ya también el uso acá de vasopresor. ¿Cuál es el vasopresor por excelencia que nosotros utilizamos? Noradrenalina. Sí, pero ¿qué pasa si tu paciente tiene un buen gasto, o sea, no tiene insuficiencia cardíaca y está hipotensando? ¿Qué es lo primero que se hace? Volumen, exactamente. Se hacen expansiones, se calcula 30 cc kilopeso y generalmente se hacen 3 expansiones. Si no responde, bueno, ahí le inicia diato inotrópico. Y después acá, por ejemplo, valoramos, hay una característica de la tormenta tiroidea que también tiene una falla hepática aguda. Y ahí, por ejemplo, hay una complicación que se suele ver, que los fármacos antitiroideos.
que justamente son los que están encargados de tratar la tormenta tiroidea, tienen una hepatotoxicidad marcada. Y justamente eso es lo que empeora el pronóstico de los pacientes que tienen una tormenta tiroidea. ¿Por qué? Porque vos no podés controlar los valores o parámetros del hipertiroidismo, debido a que generalmente estos pacientes entran también en falla hepática, y si vos le vas a dar tu fármaco antitiroideo, se valora el riesgo-beneficio porque también empeora esta falla hepática. ¿Ok? Así que pregunta de examen: ¿cuál es una complicación de los fármacos antitiroideos? Una toxicidad hepática. ¿Ok? Y tratamiento es lo mismo, ¿verdad? Fármaco antitiroideo, inhibe la síntesis de la hormona tiroidea, el tiamazol o el metimazol. La dosis está acá. Se administra, por ejemplo, también yodo lo más pronto posible, a no ser que la exposición a yodo haya desencadenado la crisis, pero siempre y cuando no esté contraindicado, ¿verdad? Una hora después de administrar los antitiroides, también administramos beta bloqueante, propanolol. Generalmente la hidrocortisona está indicada, además de tener acción anti-shock. La hidrocortisona tiene una acción en cuanto al shock refractario, ¿ok? Si nosotros tenemos un paciente que está chocado, si se acuerdan un poquito de las gamas, que es la unidad de medida que se usa para los pacientes que usan vasoactivos, si tenemos ya un paciente que está chocado y tiene ya tiene vasopresor a altas gamas, tiene su límite de gamas, que se acuerdan más o menos era de 5, se utiliza como tratamiento coadyuvante para el shock refractario, la hidrocortisona. Se usa generalmente 100 miligramos cada 8 horas o 300 miligramos día. ¿Ok? Acá dice 4, pero es 3 generalmente. Y obviamente tratamos todas las alteraciones que presentan estos pacientes críticos. Vía aérea, la temperatura, ¿ok? Todo eso. Y acá tenemos finalmente un diagnóstico diferencial del hipotiroidismo versus el hipertiroidismo, ¿ok? Para que vayan viendo después. Bueno, preguntas sobre hipertiroidismo, tormenta tiroidea o algo. La clínica generalmente es fácil, el tratamiento también. Espero que no se equivoquen. Estos pacientes pues se le da todo esto, tipo el tratamiento son Lugol, el metimazol, los corticoides, un montón, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, si nos preguntas sobre la hidratación, igual tienen que estar hidratados estos pacientes, ¿verdad? Sí o sí. En realidad siempre valorando los signos de sobrecarga, ¿verdad? O sea, si tu paciente está deshidratado con síntomas de deshidratación, en este caso ella presentó náuseas, vómitos y diarrea, sí tiene que estar hidratado porque tuvo pérdidas, ¿verdad? Así que sí, tiene que estar hidratado. Ya. Además está con fiebre, va a aumentar el supería insensible, todo eso. Sí, sí o sí tiene que estar hidratado. Una pregunta, ¿y se puede usar el líquido más furosemida también para eliminar la hormona o no? No, generalmente no está indicado. Ok. Gracias. Dale. ¿Otra pregunta? Bueno, continuando, entonces ya vamos a otra glándula, la glándula suprarrenal. En este caso vamos a hablar un poquito de la insuficiencia suprarrenal, conjunto de manifestaciones clínicas secundarias a la deficiencia persistente de las hormonas que se secretan a nivel de la corteza suprarrenal, principalmente cortisol, si se acuerdan un poquito, ¿verdad? El cortisol, la aldosterona son algunos de las hormonas que se secretan a nivel de la glándula suprarrenal. Bueno, en este caso se define, ¿verdad?, como deficiencia de las hormonas, principalmente cortisol, la consecuencia de destrucción directa de las glándulas suprarrenales. La causa generalmente la más frecuente es la autoinmune. Van de la mano estas patologías autoinmunes como la tiroiditis Hashimoto, la insuficiencia suprarrenal secundaria a la inmunidad.
Entonces, todos estos pacientes tenemos que ir viendo, ¿verdad? Si no tienen síntomas y ir descartando, ¿verdad? Que no tengan esta relación autoinmune. Las enzimas involucradas en la formación de esteroides funcionan como autoantígenos, ¿verdad? O sea, la fisiopatología, y la más frecuente es la enzima 21 hidroxilasa. Te pregunta con AREM, pero igual, ¿verdad? Para saber la etiología de la insuficiencia suprarrenal primaria en este caso. Otra de las causas, tuberculosis, por ejemplo, por infiltración, citomegalovirus, neoplasia también frecuente, o la hiperplasia suprarrenal congénita. Diagnóstico, ¿cómo se hace? Con la elevación del nivel plasmático de ACTH y la disminución de la concentración de cortisol sérico en condiciones basales. ¿Por qué sube el ACTH? Porque disminuye el cortisol, ¿ok? Al disminuir el cortisol, ¿verdad? Al haber esa insuficiencia suprarrenal, la ACTH al ser una hormona que trata de aumentar la secreción del cortisol, encontramos entonces aumentado. Y bueno, todo esto confirmamos con un resultado anormal de test de estimulación con ACTH sintético, ¿ok? Bueno, ¿cómo se valora este test, por ejemplo? Bueno, se secreta, o mejor dicho, se administra ACTH sintético y se valora la respuesta de cortisol. Si es insuficiente, entonces significa que no hay una buena respuesta o una buena secreción de cortisol. ¿Está bien? Bueno, una de las características es la debilidad persistente, los síncopes. Justamente una de las características clínicas es la hipotensión ortostática, más de la hipoglicemia. ¿Por qué hipoglicemia? Porque el cortisol tiene un ente, ¿verdad?, que estimula el aumento de la glucosa sérica, ¿verdad? Aparte, la hiperpigmentación cutánea, generalmente en las áreas expuestas al sol o al roce, ¿ok? Y la prueba estándar, que es la que tiene que usar para el diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal primaria, es el test corto de estimulación con ACTH, ¿ok? Se da en una dosis de 250 microgramos y una cortisolemia mayor a 500 en cualquier etapa de esta prueba permite descartar la enfermedad de Addison. ¿Pero qué pasa? Si nosotros administramos la ACTH y viene cortisol, qué sé yo, de 100 o 200, bueno, significa que no tiene una adecuada respuesta y ya podemos nosotros confirmar entonces el diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Está bien? Y acá está la enzima que les mencioné. Y acá están, ¿verdad? Que es lo que tenemos, pigmentación de mucosas, justamente ahí debido al exceso de producción de la propio melanocortina, justamente que está asociada a la producción de la ACTH y la hormona estimuladora de melanocitos, que esto es lo que lleva a la hiperpigmentación, ¿ok? Y el caso clínico clásico es un paciente masculino de 38 años que se presenta en la consulta con síntomas de fatiga crónica, pérdida de peso de 6 kilogramos en los últimos 2 meses, anorexia y mareos, especialmente al estar de pie. Ojo, si tiene mareos al estar de pie, bueno, hipotensión ortostática, ¿ok? Prefiere náuseas y vómitos ocasionales y dolor abdominal difuso. Se queja de oscurecimiento de la piel, especialmente en áreas expuestas al sol y en las cicatrices, lo que ha notado más en las últimas semanas, ¿sí? Una hiperpigmentación. Ni antecedente de enfermedades autoinmunes o infecciones recientes para sospechar que haya un desencadenante, aunque menciona que en los últimos años ha tenido episodios de infecciones respiratorias frecuentes. Acá tenemos nosotros entonces una presión arterial al ingreso o a la evaluación del examen físico y los signos vitales de 90 a 60, una frecuencia cardíaca de 100. Tenemos una piel regular hiperpigmentada, generalmente en los pliegues. Tenemos una lengua seca y no tenemos signos de deshidratación severa. Bueno, ¿qué otros al examen físico, qué otras cosas vamos a buscar? Bueno, acá más o menos nuestro esquemita ya nos sopla todo. Generalmente vamos a encontrar disminución de los vellos, no solamente a nivel púbico también. Vamos a tener también un oscurecimiento del cabello, vamos a tener manchas,
y debilidad muscular es una de las características, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa? Siempre que nosotros tenemos pacientes que llegan con astenia, tenemos que hacer el screening de anemia, ¿ok? Fatiga crónica, entonces le pedimos una analítica básica, hemograma, valoramos la presencia o no de anemia. Entonces estos pacientes tienen pérdida de peso. Si tu paciente tiene pérdida de peso, astenia, ¿qué otra cosa le van a preguntar, por ejemplo? Hipertiroidismo. O sea, Sí, pueden ir descartando eso, pero ¿otra cosa? cáncer por... Sí, pueden hacer un screening así, ¿verdad? Preguntar antecedentes familiares o el famoso acá país endémico, pérdida de peso, astenia, le preguntan si tuvo tos crónica, por ejemplo, para descartar tuberculosis, ¿ok? Sí, siempre que tu paciente tiene síndrome constitucional, por favor no se olviden de preguntar también eso. Y bueno, la verdad que es bastante característico, ¿ok? Lo que sería la hipotensión, la hipoglicemia, la hiperpigmentación, la hipotensión, todo eso compatible con la enfermedad de Addison, ¿ok? Esto le tiene que llamar la atención sí o sí y con eso ya pueden hacer ya el diagnóstico, ¿está bien? Y la hipotensión ortostática. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Tratamiento de reemplazo hormonal. Bueno, entonces la insuficiencia suprarrenal primaria, consiste en la administración de forma crónica y de por vía de glucocorticoides, mineralocorticoides y ocasionalmente andrógenos, ¿ok? Porque no solamente se secreta cortisol y aldosterona a nivel de la suprarrenal, sino también, si se acuerdan, ¿verdad? Precursores de hormonas sexuales como el DHEA, por ejemplo, ¿verdad? Todo eso. Y bueno, consiste en restituir el ritmo diario de secreción de cortisol, es decir, la dosis más alta se administra a las 8 de la mañana. Si se acuerdan, el pico de cortisol es a las 8 a.m. Por favor, no se olviden de eso. Cuando se mide el cortisol, generalmente se mide a esta hora lo también, ¿ok? Y bueno, debe tenerse en cuenta el tiempo de acción de una dosis única y el aumento de las necesidades, ¿ok? También hay que restituir con mineralocorticoides y con andrógenos. Y todo eso se valora con una dosis respuesta, ¿verdad? Hay fármacos que tienen más o menos acción mineralocorticoide, ¿sí? Por ejemplo, la prednisona tiene más acción que la hidrocortisona como mineralocorticoide, ¿está bien? Así que ya eso se va valorando de qué tipo de glucocorticoide es el que se usa. Hay uno que se llama fludrocortisona, que tiene una acción dual, tanto glucocorticoide como mineralocorticoide, que es generalmente uno de los que más está indicado, ¿está bien? Bueno, básicamente eso, ¿está bien? Y la insuficiencia suprarrenal secundaria es un diagnóstico diferencial, así como el hipotiroidismo severo, síndrome de fatiga crónica que podría ser anemia, depresión mayor. Si tiene síntomas gastrointestinales podemos ir citando otros síntomas también gastrointestinales o alguna neoplasia oculta también podemos ir citando, ¿está bien? Y después tenemos a la insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿ok? Es un conjunto de manifestaciones clínicas, lo mismo, causado en este caso a causa de la deficiencia de la ACTH. Las causas más frecuentes son la retroinhibición de la ACTH por una administración crónica de glucocorticoides, ¿verdad? Está la causa clásica de pacientes post-chikungunya, te dicen que toman, ¿cómo era que se llamaba? Doloreumim, ¿verdad? Que tiene dexametasona o prednisona y que toman de forma crónica y que inhiben ya la suprarrenal en forma secundaria. Hay otras causas como los macroadenomas hipofisarios, tratamiento neuroquirúrgico, entre otros, ¿sí? Bueno, y justamente acá tenemos el síndrome de Cushing, ¿verdad? Que es signos y síntomas secundarios al exceso de glucocorticoides en este caso, que vamos a ir mencionando también, ¿sí?
Bueno, mencionando nomás a la insuficiencia suprarrenal secundaria, tenemos nosotros un caso clínico acá de un paciente de 41 años sin antecedentes médicos relevantes que acude a la consulta por cansancio progresivo, pérdida de peso, en este caso debilidad muscular, episodio de mareo, y el paciente también refiere a una disminución del deseo sexual, alteraciones en el ánimo, y a pesar de no presentar antecedentes de infecciones, comenta que ha estado tomando medicamentos para una enfermedad autoinmune, en este caso una artritis reumatoide, famoso dolor reumín, ¿verdad? Y también está bajo tratamiento con metotrexato, y acá menciona justamente prednisona a bajas dosis. Siempre entonces que nosotros estemos sospechando de una insuficiencia suprarrenal secundaria con todos estos signos y síntomas, preguntamos si nuestro paciente no está consumiendo en forma crónica un corticoide exógeno, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico en este caso? Una disminución de la concentración de cortisol en el suero y de la ACTH en plasma, en las muestras que se obtienen por la mañana, como les mencioné, y también en el test corto de estimulación con la ACTH, en donde hay una falta de aumento de la secreción de cortisol, en donde la concentración máxima es menor a 500, indica atrofia de la corteza suprarrenal, ¿sí? Tratamiento, lo mismo, reemplazo con glucocorticoide y hidrocortisona, en general a dosis menores en la enfermedad de Addison, en la insuficiencia suprarrenal primaria, y reemplazo de mineralocorticoides en la mayoría de los casos no es necesaria, porque la secreción de aldosterona está regulada por el eje, ¿sí? Eso se valora de acuerdo a si hay síntomas o no de alteraciones de mineralocorticoides como hiponatremia, hipocalemia, hipercalemia y todo eso, ¿ok? Bueno, la insuficiencia córtico suprarrenal secundaria aislada, bien diagnosticada y debidamente tratada, no representa un peligro para la vida, ¿ok? Lo mismo, tanto en la primaria como en la secundaria es reemplazo de glucocorticoides, no se complica mucho con eso, ¿sí? Solamente manejen acá lo que es como les digo, el test corto de estimulación con ACTH y la respuesta de cortisol, ¿verdad? Que se estimula con una ACTH exógena y no sube el cortisol debido a que está suprimida esa respuesta. Y el diagnóstico diferencial, ¿sí? Addison, apatía crónica, lo mismo síndrome metabólico con hiponatremia, un hipotiroidismo central, y van citando, ¿ok? Otra característica de la insuficiencia suprarrenal secundaria que no mencioné acá es lo que puse acá al inicio de la fotito, ¿verdad? Las manchas café con leche. Bueno. Y acá tenemos ya otra patología, que es el síndrome de Cushing, que es un conjunto de síntomas y signos clínicos secundarios a lo contrario, al exceso de glucocorticoides. Esto puede ocurrir por diversas causas, siendo la administración exógena de corticoides la más frecuente. No confundir con la enfermedad de Cushing, son dos cosas diferentes, que es solo el adenoma hipofisario productor de ACTH, ¿ok? Síndrome de Cushing, el conjunto de signos y síntomas, y la enfermedad de Cushing es el adenoma hipofisario, ¿ok? La etiología exógena, la más frecuente, uso prolongado de corticoides orales, lo mismo, ¿verdad? Síndrome de Cushing te puede causar el consumo crónico de corticoides. Después tenemos acá la etiología ya endógena, como ACTH dependiente e independiente. Está citado acá la enfermedad de Cushing, que es la más frecuente de la endógena, como un adenoma hipofisario, entre el 60 al 70%. Tenemos otros también, como el tumor carcinoide, un adenoma suprarrenal, ¿verdad? Bueno. Y acá tenemos el caso clínico clásico. Bueno, síntomas del síndrome de Cushing. Acá vamos a ir viendo las famosas estrías de color rojo púrpura, tipo rayo, la cara de luna llena, la joroba de búfalo, acumulación acá en cuanto a obesidad central, hay una propensión de hematoma, hay una miopatía generalmente proximal, problemas menstruales, una dismenorrea y
generalmente tenemos pacientes femeninos también, ¿verdad? Indistinto, la verdad, pero la mayor parte de las veces los casos clínicos se presentan con pacientes femeninas, en este caso una de 47 años, que acude a la consulta por aumento de peso progresivo en los últimos 6 meses, especialmente en la zona abdominal y en la cara, asociado con debilidad muscular en las extremidades. La miopatía es proximal generalmente. Refiere que además ha notado aparición de moretones con facilidad, un aumento del acné, cambio en el ciclo menstrual, también puede aparecer hirsutismo, que aumento de vello, ¿verdad? También menciona que tiene un aumento de la sed y necesidad de orinar, especialmente por la noche. Paciente tiene antecedente de uso prolongado de dolorreumil por dolor articular post-chikungunya, ¿sí? Bueno, tuvo un aumento de peso, en donde ahora tiene un índice de masa corporal de 31 ya, tiene ya una leve hipertensión, tiene esa cara de luna llena como menciona, tiene pérdida de masa muscular en las extremidades superiores e inferiores con fácil formación de moretones, tiene un abdomen en tipo atraceo y estrías rojas, o sea, tiene todos los síntomas y signos del síndrome de Cushing. Bueno, básicamente acá ya nos citó todo lo que vamos a buscar al examen físico en síndrome de Cushing, ¿sí? Entonces, en cuanto a exámenes suplementarios, ¿qué le van a pedir a estos pacientes si usted está sospechando de síndrome de Cushing? A ver, Cecilia. O si no, Sabrina. Puede ser el test de cortisol, o sea, por ejemplo, se le puede probar primero con el test de supresión de corticoides. Eso en sí para Cushing, pero en general hay que pedirle toda la analítica básica, perfil lipídico, glicemia, o sea, todo, hemograma, perfil hepático. Ok, súper. Sí, todo eso hay que pedirle. ¿Pero por qué le vamos a pedir? Y el hemograma para descartar anemia. Después el perfil lipídico porque puede tener alguna dislipidemia, porque es una paciente ya con un grado de obesidad. Después me dijiste lo del test de supresión de cortisol, ¿verdad? Bueno, lo que podemos pedir también es un cortisol basal, ¿sí? En estos casos, para ir dosando, se pide generalmente a las 8 de la mañana el cortisol. Bueno, súper bien. Acá tenemos un esquema de diagnóstico, ¿verdad? ¿Te puedo preguntar algo? Sí, En el caso, no se le puede pedir también Gracis por el tema de los moretones, ¿no? sí, claro que sí. Bueno, gracias. Si está sospechando una discrasia sanguínea por la aparición de moretones con facilidad, excelente, doctora. Súper. Bueno, y acá diagnóstico, ¿verdad? Síntomas y signos clínicos sospechosos de síndrome de Cushing. Aparte de eso, también le podemos pedir el screening de diabetes. Excluimos el síndrome de Cushing iatrogénico, que es el caso de nuestro paciente básicamente, ¿verdad? Que es el paciente que toma corticoides en forma crónica. Y bueno, acá entonces realizamos una prueba de tamizaje, ¿sí? Test de supresión de cortisol con dexametasona podemos hacer. Podemos valorar cortisol libre en orina, concentración nocturna de cortisol en suero o en saliva y el test de supresión, ¿ok? Si tenemos acá un resultado anormal, bueno, consulta endocrinológica urgente, hey, pero bueno, nosotros somos los que tenemos que manejar. Y bueno, si tenemos un resultado normal, síndrome de Cushing poco probable y buscar otras causas. Pero si tenemos, o básicamente, si tiene 4 patas y dice miau, es Cushing. O sea, es muy difícil que no sea. Y bueno, acá tenemos cómo es la confirmación del síndrome de Cushing, ¿verdad?
Si tenemos un nivel plasmático de ACTH por la mañana disminuido, una falta de supresión, bueno, síndrome de Cushing, independiente de la ACTH. Bueno. Y en resumen, los pacientes con signos y síntomas de exceso de cortisol pueden diagnosticarse con síndrome de Cushing en caso de positividad de 2 de las 3 pruebas que vamos a mencionar. Cortisol libre elevado en orina, mayor a 3, en 2 de 3 muestras. Prueba de supresión con dosis baja de dexametasona, con concentración de cortisol sérico a las 8 de la mañana mayor a 50. Y un cortisol salival elevado a las 23. Si tenemos 2 de 3 de estos, confirmamos. ¿Ok? Tratamiento. El tratamiento de elección es la intervención quirúrgica, si es en este caso una enfermedad de Cushing, por ejemplo, o la reducción de corticosteroides. Si el paciente está recibiendo prednisona a largo plazo para tratar el dolor, se tiene que iniciar un proceso de reducción gradual. Eso es muy importante, porque si nosotros le quitamos de golpe, directamente lo que vamos a causar es una insuficiencia suprarrenal secundaria. Bajo supervisión médica. Si es posible, se valorará la posibilidad de cambiar a otros tratamientos. ¿Ok? ¿Preguntas sobre Cushing? No. Ok, feocromocitoma. El feocromocitoma es una neoplasia que se origina en las células cromafines, también en la suprarrenal. Sus síntomas son el resultado de una síntesis o liberación excesiva de catecolaminas. Constituye entre el 80 a 85% de los tumores de la glándula suprarrenal. La enfermedad se caracteriza por presentar un curso paroxístico causado por la liberación periódica de cantidades de catecolaminas. ¿Ok? Tira así en pulsos, básicamente. La etiología generalmente es esporádica o asociada a mutaciones de MEN2A o MEN2B. Este es un tipo de mutación que se ve en enfermedades autoinmunes asociadas, o sea, que uno puede tener feocromocitoma, puede tener tiroiditis de Hashimoto, puede tener diabetes mellitus tipo 1 o puede tener un insulinoma, por ejemplo. ¿Ok? Estos son síndromes autoinmunes que tienen estas mutaciones y que secundaria a eso tienen estos tumores. Y bueno, el diagnóstico, hay una triada del feocromocitoma que es la cefalea, diaforesis e hipertensión. En este caso tenemos episodios de hipertensión paroxística, generalmente son características de las fluctuaciones graves de la presión, una hipertensión arterial persistente, cefalea, hiperhidrosis. Eso es así, es la triada clásica de feocromocitoma. Si viene tu paciente con cefalea, hipertensión, palpitaciones y diaforesis, hay que sospechar de feocromocitoma, ¿ok? También suele haber así el polo opuesto, que es la hipotensión ortostática. Y bueno, en las pruebas de laboratorio se consideran los métodos más útiles medir los niveles de metabolitos de catecolaminas. Si nosotros estamos sospechando de un feocromocitoma con esta triada clásica, que es lo que nosotros tenemos que pedir, algo que se llama metanefrina en orina, que es la metoxiadrenalina en una orina de 24 horas, ¿ok? Así de sencillo. Metanefrina en orinas, o el estándar para feocromocitoma. Y obviamente, si estamos sospechando de eso, tomografía computarizada de abdomen con contraste. Y ahí permite detección de lesiones si son mayores a 5 milímetros. Tratamiento quirúrgico, ¿ok? El método de elección para el tratamiento, en este caso quirúrgico, requiere una administración previa del enfermo y una preparación en generalmente de 3 semanas con agonistas de alfa adrenérgico. Pregunta con AREM, pregunta de examen oral y pregunta de examen teórico, ¿ok? ¿Cuál es el agonista alfa adrenérgico para la presión arterial que se da en feocromocitoma? Es la fenoxibenzamina. Generalmente una dosis de 10 miligramos vía oral por 2 días, hasta una dosis máxima de 1 miligramo kilopesos hasta bajar la presión menor a 140-90.
¿Por qué se da alfa-adrenérgicos? Porque esa es la causa de la presión, no es como una hipertensión arterial esencial, ¿ok? ¿Por cuánto tiempo se da? 3 semanas. ¿En qué caso se da? En el feocromocitoma. No se olviden, esto es mucha memoria, pero es súper de valor. Porque te sale así un caso clínico de feocromocitoma, bueno, fácil la clínica, tenemos la triada, bueno, le decís, la clasificación es esta, el feocromocitoma generalmente su causa es congénita, se debe a un tumor ahí a nivel de las células cromafines, tiene su triada clásica, el diagnóstico se hace laboratorial clínico e imagenológico, con la metanefrina en orina, la TAC de abdomen con contraste. Vemos ahí la tumoración y si está la tumoración se indica el tratamiento quirúrgico. Y solamente directo ya se le opera, doctora o doctor, les va a decir. No, se le prepara 3 semanas al paciente con fenoxibenzamina, ¿ok? Eso es súper importante. Y bueno, el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Tirotoxicosis, arritmia, hipertensión renovascular, crisis de pánico, ¿verdad? Si tiene todos esos síntomas de cefalea, taquicardia, taquimea. Bueno. Y acá tenemos un caso clínico. Paciente femenina de 42 años que acude a consulta debido a episodios recurrentes de hipertensión paroxística. Suele tener así crisis de hipertensión acompañada de palpitaciones y diaforesis. Tiene cefalea y sensación de ansiedad. Episodios suelen durar así entre 15 a 30 minutos. Tuvo un aumento de frecuencia de la última semana. La paciente refiere que estos episodios ocurren sin un desencadenante, no es que el famoso, porque se peleó la señora María con su hijo, ahí subió toda su presión, ¿verdad? No siempre, dice. Ok. Menciona que ha tenido pérdida de peso inexplicada de aproximadamente 4 kilos en el último mes y no tiene antecedentes patológicos personales. Bueno, entonces el diagnóstico laboratorial, ¿cuál era? Irina. ¿Con qué se confirma? A ver. Laboratorio gol estándar para feocromocitoma. Nicole. Abdel. Miren que le voy a citar a cada una. Bueno. Metanefrina en orina, no se olviden. ¿Metanefrina? Sí, metanefrinas. Súper. Ok, consulta sobre feocromocitoma. Realmente no es difícil. Todos los síndromes endocrinológicos son bastante característicos. ¿Okay? Tienes que tratar de asegurar porque no es tan difícil. Realmente no es tan difícil. Todo lo que es tardio y eso es un poco más complicado, pero estos son bastante directos. Así que, Mati, no se te escucha. Que manejen todo lo que son los laboratorios igual estándar así de estos síndromes. ¿Okay? Porque no son tan difíciles. ¿Ahí me escuchan? No se escucha. Y bueno. Ahí reinicié mi diapositiva. Ahí se escucha. Síndrome metabólico y obesidad. Sí, ahora Sí, se escucha. Dale. Ok, el síndrome metabólico, vamos a hablar un poquito ya por último, es un síndrome que constituye un grupo de factores de riesgo coexistentes. Ahora vamos a hablar, ayer les mencioné un poquito lo que era síndrome metabólico y sus características, hoy ya vamos a desarrollar conjunto de signos y síntomas y patologías, ¿verdad? Que forman todo lo que son las características del síndrome metabólico. Todo gira en torno a la obesidad y al riesgo cardiovascular, ¿ok? Las enfermedades crónicas relacionadas con la obesidad y el sedentarismo
generalmente se deben a una hiperinsulinemia compensatoria que inicialmente contrapesa la insulinoresistencia que hablamos un poquito ayer, y eso hace que aumente la entrada de glucosa a las células y eso aumenta la lipogénesis y posteriormente la adiposidad. Esta no es una enfermedad independiente y no se incluye en la clasificación internacional de CIE-10, ¿ok? El síndrome metabólico. Y acá tenemos un poquito de la patogenia de la obesidad, que es lo que tenemos nosotros acá: una mala alimentación, una genética propensa a la obesidad, un bajo gasto, significa una vida sedentaria. Todo eso causa una alteración de la microbiota intestinal también. Aumenta el tejido adiposo visceral, hay una hipertrofia de los mismos, ¿sí? Todo eso causa también la producción de como se dice, citoquinas inflamatorias, causa que nuestro tejido adiposo se inflame, hace que se produzcan entonces macrófagos. Esto produce también adiposinas inflamatorias y todo eso causa como una retroalimentación positiva, ¿sí? Secundario a eso también, nosotros al tener adipocitos hipertróficos presentamos después la resistencia a insulina, ¿ok? Esto hace que el cerebro disminuya la sensación de la saciedad, hay una resistencia a la leptina y esto aumente también el depósito de los adipocitos, ¿ok? Y todo esto básicamente es como un círculo vicioso que hace que aumente toda la adiposidad y la lipogénesis. Y bueno, diagnóstico según la posición conjunta de todas estas sociedades, ya de 2009. En cuanto a síndrome metabólico, se tiene que cumplir 3 de cualquiera de los 5 criterios, ¿ok? A ver, lápiz. Perímetro de cintura mayor a 80 mujeres, mayor a 102 o a 90, de acuerdo a las guías que ustedes lean, ¿verdad? Depende mucho de eso, pero según todas estas guías, es mayor a 80 mujeres y mayor a 90 en hombres. De acuerdo a lo que lean, como les mencioné, pueden leer que en mujeres es mayor a 90 y en hombres es mayor a 102 también. Pero bueno, básicamente el perímetro de la cintura ha aumentado, ¿ok? Concentración de triglicéridos en ayuno mayor a 150, HDL menor a 40 y menor a 50 en hombres, presión arterial aumentada, alteración de la glucosa en ayunas. Teniendo todas estas características, si tenemos 3, ya tenemos síndrome metabólico, ¿ok? ¿Cuál es el tratamiento? Tratar todos los componentes del síndrome metabólico, ¿sí? Nuestra pauta más importante es la modificación del estilo de vida, que es lo que tenemos que hacer, una dieta con déficit calórico. En realidad el tratamiento es multidisciplinario, ¿verdad? Una evaluación nutricional sí o sí tiene que tener por un especialista. Ese equipo multidisciplinario el que le trata, en este caso la Nutri y la clínica del déficit calórico. Tenemos que tener un ordenamiento de la alimentación, ¿verdad? Así como el aumento de la actividad física. Nuestro parámetro para actividad física es sí o sí 150 minutos semanales, por lo menos. Y las guías de la ADA y de la Sociedad Europea de Obesidad indican que los fármacos favorecen a la reducción de peso, que hoy en día son los más famosos y los más utilizados, son los agonistas del receptor GLP-1. Entre los más potentes está la semaglutida, la Ozempic y la tirzepatida, Mounjaro, ¿sí? Que además es agonista del receptor de HIP. Y existen otros 2 fármacos para el tratamiento de la obesidad, ¿sí? El más antiguo es el Orlistat y una asociación de la naltrexona con el bupropión. Todo esto, antes de iniciar el tratamiento farmacológico, se debe considerar todas las contraindicaciones. Tenemos que valorar si nuestro paciente está apto para consumir o aplicarse estas medicaciones, y debe comentarse con el paciente siempre los riesgos, ¿verdad? Y en este caso, un enfermo con índice de masa corporal mayor a 35 y alteraciones asociadas a la obesidad, en donde resulta ineficaz el tratamiento conservador y la farmacoterapia, se considera la cirugía bariátrica. Básicamente, índice de masa corporal con fracaso del tratamiento farmacológico o índice de masa corporal mayor a 40 es indicación luego de cirugía bariátrica.
¿Está bien? Y bueno, acá tenemos la nueva clasificación de la obesidad según Lancet 2025. Tenemos la obesidad preclínica y la obesidad clínica, ¿sí? Exceso de adiposidad con difusión orgánica establecida, evidenciada por una afectación cardiovascular, respiratoria, metabólica y la limitación funcional. Obesidad clínica, ¿sí? Aparte de la obesidad que se clasifica según el índice de masa corporal, ¿verdad? Que si se acuerdan, es entre 30 a 34.9 grado 1, entre 35 a 39.9 grado 2, y de 40 para arriba es grado 3 u obesidad mórbida. Y bueno, es una enfermedad crónica basada en la adiposidad. Todo eso causa una disfunción tisular orgánica o riesgo de complicaciones metabólicas, ¿sí? El diagnóstico hoy en día ya no se limita al índice de masa corporal y ese es el nuevo mensaje clave. Eso es lo que les mencioné ahora, ¿sí? La fisiopatología ya estábamos mencionando, ¿verdad? Todo eso de la disfunción adipositaria, las adiposinas proinflamatorias, la inflamación crónica de bajo grado, la resistencia a la insulina, la lipotoxicidad, todo eso de la fisiopatología de la obesidad y se asocia con el síndrome metabólico, ¿sí? La adiposidad visceral es el motor principal de la resistencia de la resistencia a la insulina, ¿sí? Aumentan los triglicéridos, disminuye el HDL y todo eso son los componentes centrales del síndrome metabólico, como ya mencionamos, ¿sí? No se olviden también que todo esto también predispone a la enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica, ¿verdad? El famoso hígado graso. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con obesidad, ahora vamos a ver, Juan de 48 años, que en los últimos 5 años ha aumentado 14 kilogramos, refiere el aumento del perímetro abdominal, somnolencia diurna, ronquido nocturno, fatiga y dificultad para realizar la actividad física. El mismo refiere a una dieta rica en carbohidratos, bebidas azucaradas y consumo frecuente de comida rápida. Parece que nos está describiendo a todos, ¿verdad? Hipertensión arterial diagnosticada hace 2 años en tratamiento irregular con losartán. Él es sedentario y trabajo de oficina. Literalmente somos todos, ¿verdad? Bueno, en este caso nuestro paciente tiene un peso de 106, una talla de 1.66, un perímetro abdominal de 113. Si calculamos nosotros acá su índice de masa corporal ya nos va a dar ya en una obesidad, ¿ok? Eso a buena primera ya podemos lo calcular. Después su perímetro abdominal ha aumentado. La relación cintura-estatura es un índice de riesgo, ¿verdad? Para lo que sería riesgo cardiovascular también. Una presión de 150, 90 ya básicamente, ¿sí? Bueno, teniendo todo eso, el paciente viene y dice, doctor, subí muchísimo de peso, me siento gordo, quiero hacer algo al respecto. Tengo estos síntomas, ¿qué puedo hacer? Y usted le recién a la consulta, le hacen todas estas mediciones y ¿qué le van a pedir? ¿Qué van a hacer y qué van a sugerir? Perfil lipídico, Sí, perfil lipídico, excelente. glicemia, Después, de laboratorio, sí, claro, laboratorio y exámenes auxiliares, los dos. Perfil hepático podemos pedir ya también, Sí, claro, ¿por qué? por si tiene una esteatosis. Súper. Después, No sé si glicemia, la glicada, también aparte de la glicemia en ayuno. sí, claro, siempre pedimos glicada y glicemia en ayunas, los dos. Cuando hacemos nosotros nuestra solicitud de laboratorio basal, digamos. Glicada y glicemia en ayunas. Después, Un electro por su hipertensión para controlar, podría ser. sí, claro, podemos ver en el electro, podemos ver ya ahí signos de hipertrofia tranquilamente, sin necesariamente tener nuestro ecocardio, que también le tenemos que pedir por el riesgo cardiovascular. Perfil lipídico, Perfil lipídico que ya mencionamos. ¿Otra cosa? perfil tiroideo, Súper bien, perfil tiroideo. Aumento de peso, perfil tiroideo. Después,
Yo ya le soplé, pero igual. Tiene ronquidos y fatiga y dificultad para realizar actividad física, ecocardio. Tenemos que ver qué tal está su corazón, que no vaya a tener una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Después, perfil tiroideo, lipídico, LICA, glicemia, perfil hepático, perfil renal, no se olviden, hipertenso, ecocardio, electro. Bastante completo ya. Todo eso le pedimos, genial. Y es, en su caso, por la obesidad puede tener síndrome de apnea obstructiva también, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cómo se hace el diagnóstico de eso? Pues la clínica más, hay un examen que se pide. Sí. Algo mayor a 10 salía, no sé qué. ¿Cómo se llamaba el estudio? No me acuerdo, pero mayor a 10, no sé qué. Tenía que salir. ¿Alguien que le ayude? ¿La doctora? Polisomnografía. Polisonografía, sí. Somnolencia y ronquidos. Paciente obeso. Tranquilamente puede tener un SAOS. Y bueno, acá tenemos ahora un esquemita, una evaluación clínica inicial, como ya mencionamos. Dice masa corporal, perímetro abdominal, tu historia. Todo lo que ya mencionamos. La exploración, signos de complicaciones. Todo lo que ya mencionamos, ¿verdad? Excelente, doctores. Ya no le puedo decir doctoras. Pruebas de laboratorio básicas, todo lo que me dijeron ustedes, excelente. Cribado de estatosis hepática, se olvidaron de la ecografía abdominal, ¿ok? Le piden la función hepática, pero también le piden una ecografía abdominal, ¿sí? Y bueno, estadificamos en forma clínica y nada. Iniciamos el abordaje multidisciplinario, porque el paciente, bueno, viene y te dice, quiero bajar de peso, doctor, ayúdame. ¿Cómo hacemos eso? Intervenciones de primera línea, cambio de estilo de vida, siempre, terapia nutricional y médica. Incrementamos la actividad física según la capacidad, que no tenga ninguna contraindicación. Idealmente tiene que tener una intervención conductual psicológica, ¿verdad? También como abordaje multidisciplinario. La cirugía bariátrica, que como les mencioné, ¿verdad? En pacientes mayor a 40 o mayor a 35 con comorbilidades. Y bueno, tratamiento de las complicaciones, ¿ok? Ojito que estos pacientes tienen una afectación osteoarticular, en los pacientes que son obesos mórbidos. ¿Por qué? Por el peso, ¿verdad? Sus articulaciones sufren y tienen ya cierta artrosis bastante en forma precoz. Farmacoterapia, lo que le gusta a los doctores, ¿verdad? Famoso Delgacil, que ahora está en auge, Semaglix, de Quimfa, de Catedral, de Éticos, Lipoles, Tirzepatide. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones de la farmacoterapia? Pacientes con índice de masa corporal elevado, hoy en día ya desde el sobrepeso mayor a 29, creo que ya está indicado, mayor a 29, ya está indicado tanto el Semaglix como el Lipoles. Bueno, cuando el estilo de vida por sí solo no logra los objetivos, ahí iniciamos farmacoterapia, ¿ok? La evidencia reciente prioriza los agonistas incretínicos, como ya mencionamos ayer cuáles son, el EP1 y los combinados, que es la tirzepatida. Tiene un efecto potente, pérdida de peso, mayor a 5 kilogramos luego. Y otras opciones son la famosa naltrexona bupropión, que se usa también para dejar de fumar, fenterminato piramato, que utiliza la estimulación ahí de las hormonas anorexígenas. Y estas siguen siendo usadas en situaciones concretas y según perfil y disponibilidad. Pero hoy en día, esto es el boom, ¿ok? Tratamiento de obesidad, tirzepatía o semaglutida. Y más si es un paciente con diabetes. ¿Cuál es la dosis? Semaglutida se da en una dosis de 0,25 miligramos. 0,25 miligramos en forma subcutánea, una vez por semana durante 4 semanas. Se inicia una dosis de titulación. Se aumenta en forma progresiva, ¿sí? 0,5, 1, 1,7
y se alcanza una dosis de mantenimiento. ¿Cuál es la dosis de mantenimiento para obesidad? 2.4 una vez por semana. Esa es la dosis máxima luego, ¿ok? Y esa es la dosis de mantenimiento para la obesidad. O si nosotros alcanzamos ya un objetivo, ¿verdad?, de pérdida de peso con nuestra dosis escalonada, se puede valorar, ¿verdad?, mantener la dosis que estamos haciendo. Ponerle que ya perdió ya 5 kilos y está con 1,7, le dejas con eso. No hay problema con eso. Eso ya es ya dosis respuesta. Y tirsepatida o tirsepatida, ¿verdad? 2.5 miligramos subcutánea una vez por semana también durante 4 semanas para la tolerancia inicial. Ambos tienen efectos adversos leves. La mayor parte de las veces son síntomas gastrointestinales, ¿ok? Y después están lo que son así medio los polémicos, ¿verdad? Las fases de semaglutide debido a que causa una pérdida también de masa muscular y todo eso, pero lo que más tienen que manejar es los síntomas gastrointestinales, ¿verdad?, que son los que causan. Y el mantenimiento para la obesidad de tirsepatía es entre 5, 10 a 15 miligramos, ¿ok? La dosis máxima 15 miligramos. E indicadores de resultados y metas terapéuticas: la reducción del peso mayor a 5%, mejora en glucosa, lípido, presión arterial. Genial, mantenemos. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que es el problema cuando nosotros queremos dejar estos fármacos? Que hay un efecto rebote muy grande. Entonces, paulatinamente, en meses, nosotros tenemos que bajar la dosis si queremos suspender la medicación por el peligro de efecto rebote, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros llegamos a la meta de la pérdida mayor a 5% de peso, ¿verdad?, ponerle que perdió con tirsepatía de 10 kilos y ya no estaba bajando más, ya llegó a su meseta de pérdida de peso y queremos ir descendiendo, se desciende generalmente entre 8 a 12 semanas. Primeramente se mantiene, por más de que uno ya no está bajando de peso, se mantiene así por 8 a 12 semanas la dosis de mantenimiento. Y a partir de ahí se va bajando cada 4 semanas paulatinamente, así una dosis de 2.5, por ejemplo, hasta mantener a la dosis mínima, que es de 2.5 cada 4 semanas, y se mantiene otra vez por 8 a 12 semanas con esa dosis mínima para que se regule todo otra vez en cuanto a las hormonas, por ejemplo, la leptina, la grelina y todo eso, ¿ok? Porque si vos cortás de golpe, ¡pum!, vas a subir todito en semanas otra vez. Ese es el problema. Y bueno, el seguimiento, primera fase, controles frecuentes, 4 a 12 semanas. Y después mantenimiento, 3 a 6 semanas, una evaluación anual más amplia, laboratorio, comorbilidades, todo eso. Importante, criterios para intensificar o falla de respuesta al tratamiento o aparición o empeoramiento de comorbilidades, considerar farmacoterapia alternativa o intensificar opciones avanzadas, ¿ok? ¿Preguntas? Doctor, entonces de primera línea sería los inhibidores, o sea, los análogos de GLP-1. Sí, así mismo. Primera línea. Hoy en día semaglutida y tirsepatía, primera línea para tratamiento de obesidad. Bupropión ya no se usa. Se usa también, pero ya pasa ya a un segundo plano. Se usa todavía la fentermina topiramato, naltrexona y bupropión. Se usa. Lo que pasa es que no tiene un efecto tan fuerte en la pérdida de peso como la tirsepatía. O sea, te pongo nomás el ejemplo. Con una fentermina topiramato uno baja así 3 kilos, máximo 4. Con una tirsepatía se baja entre 10 a 12 kilos. O sea, ve la diferencia. Gracias. Súper. Bueno, ¿preguntas? ¿Dudas? Ya se quieren aplicar una lipoles. Sí. Bueno. La tendencia no es solamente acá en el país de los agonistas, sino es a nivel mundial y regional, ¿verdad? Yo estoy haciendo un diplomado en diabetología y justamente el docente encargado, el director de
del posgrado es el presidente de la Sociedad de Endocrinología de Argentina, y menciona también que primera línea son los agonistas, así que para que sepan nomás que no solamente la bibliografía, sino la tendencia médica regional a nivel país y a nivel país vecino también es Semaglix y tirzepatide. Y bueno, continuamos mañana, chicas y doctor. Genial, gracias, nos vemos. Dale, Nos vemos. chao, chao, nos vemos. Gracias. Chao, chao. Dale a ustedes. Que tengan buen sábado. Respi es mañana, ¿verdad? Salió.